Bueno, la pasada clase habíamos finalizado con el capítulo 1, ¿no? Ahora continuamos con el capítulo 2, hidrodinámica, donde vamos a estudiar ahora los fluidos en movimiento. ¿Ya? A modo de resumen, habíamos hablado de una línea de corriente. Esa línea de corriente es parte de un fluido, ¿no? Es un hilo de fluido, podríamos decir, ¿no? ¿Ya? Es un hilo. Y esa porción de ese pequeño hilo tiene presión, velocidad y densidad. Ahora, continuando con la idea, habíamos indicado que vamos a estudiar los flujos, los fluidos incompresibles, que no se comprimen, ¿no? Es la idea fundamental. No se va a comprimir, ¿no? Miren, el movimiento del émbolo, su desplazamiento es prácticamente cero. Claro que existe un pequeño, muy pequeño, pero la idea acá es esta, ¿no? Por más que la fuerza sea muy grande, ¿no? El fluido no cambia su volumen. Esa es la idea. Y les había dicho, ¿no? Les había hablado de la viscosidad, propiedad de los fluidos, ¿no? De los líquidos, que se caracteriza de evitar el movimiento del fluido. A mayor viscosidad, el fluido no cede fácilmente a fuerzas externas, ¿no? Aquí la fuerza externa vendría a ser por una reacción normal y si hacemos el diagrama de cuerpo libre, una componente del peso, ¿no? Algo así tendría que ser, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar líquidos, agua puntualmente, agua, tal vez algún gasolina, algún otro fluido, ¿no? Alcohol, ¿ya? Para ello se considera que su viscosidad es despreciable. ¿Ya? Ahora, hasta acá, con este pequeño resumen, ¿hay alguna consulta? ¿Todavía me escuchan? Se la escucha, dice, todo claro por este lado. ¿Ya? Ninguna consulta. Ya. Ahora, vamos a continuar con el siguiente subtítulo y es a ver, ya está. Miren, esas son consideraciones. Flujo en régimen estacionario. ¿Qué es este flujo en régimen estacionario? Es lo siguiente. Miren, voy a considerar una tubería. Una tubería. Algo así. Mira. Esta tubería. La voy a simbolizar así. Esto quiere decir que ahí ya existe el corte, ¿no? Es la simbología de una tubería. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es lo siguiente. Voy a dibujar unas verticales, ¿ya? Voy a dibujar acá, 3 verticales, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya he dibujado 3 verticales. Entonces,
voy a escoger una porción del fluido. ¿Ya? Un fluido azul va a ser este de acá. Esta pequeña porción del fluido. Como un disco. ¿Ya? Este fluido es de densidad. ¿Ya? Tiene una determinada densidad. Acá seguramente va a haber una determinada presión. Ya. Ahora, esta porción de fluido se mueve. ¿Estamos de acuerdo, no? Se mueve acá. ¿Ya? Y se mueve acá. Esta es la porción, muy pequeña porción de fluido. Ahí lo ponen a apreciar. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a tener nosotros acá una determinada velocidad. Velocidad 1, voy a llamar. Acá puede cambiar la velocidad. Velocidad 2. Acá también va a cambiar la velocidad. Velocidad 3 puede ser. ¿Ya? Ahora, imaginemos por un momento, es el mismo fluido, solo para que lo noten estoy cambiando de color. ¿Ya? No es necesario cambiar de color. ¿Ya? Este de acá. Hay una porción del mismo fluido que está acá. ¿Notan? Es la misma porción, o sea, la misma masa, volumen. ¿Ya? Esta porción de fluido tiene una velocidad acá. Velocidad sub I le voy a llamar. Entonces, cuando este de acá, miren, le voy a dar el nombre de I, deje esta posición y llegue aquí, ¿se dan cuenta? El I llega aquí. ¿Qué es lo que ocurre? No cambia la velocidad acá. ¿Ya? Miren, va a tener la velocidad 1. ¿Ya? Ahora, esta porción de fluido le voy a dar el nombre de 2. Esta porción de fluido 2 se mueve, ¿no? Llega acá. ¿No? Miren, llega acá. Y no va a cambiar esta velocidad. Va a ser velocidad 3. Entonces, régimen estacionario se refiere a que en un mismo nivel, ¿ya? Ahora voy a hablar de nivel. Miren, a un mismo nivel, estos son los niveles, o en un punto. En un punto, ¿ya? La velocidad tiene que ser la misma. A eso se refiere el régimen estacionario. En un punto, la velocidad de cada porción, ¿no? Les decía, es esta una porción. Cada porción, voy a seguir colocando, porción del fluido es la misma. Nuevamente, esta porción del fluido se encuentra acá, tiene una velocidad I, diferente a esta. ¿Ya? Cuando llega a este nivel, adquiere esta velocidad. ¿Ya? Si hubiera otra porción de fluido, así, una porción de fluido A, digamos, acá, más alejado, llega hasta acá, esto cambia, será. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene la misma velocidad 1, no cambia. En un punto, la velocidad de cada porción del fluido es la misma, ¿no? A este punto se refiere, en un punto, ¿no? A eso se refiere el régimen estacionario. ¿Cuándo no es régimen estacionario? Acá tengo la porción del fluido. Miren, esta porción de fluido. Tiene una velocidad, y voy a decir, en este sentido. ¿Ya? Llega acá la porción del fluido. Por alguna razón va a cambiar su velocidad. Ya. Velocidad
Mantener. Por alguna razón va a cambiar, ¿no? Puedo decir que es una velocidad 2, ¿ya? Diferente. Ahora imaginen una porción de fluido, esta de acá, que viaja. Le voy a dar el nombre de B, esta porción de fluido. Viaja, llega acá a este nivel, ¿ya? B. Y no mantiene esta velocidad 2, cambia su velocidad. Cuando cambia, estamos hablando de un flujo que no es en régimen estacionario, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que recordar ustedes cuando hablamos de régimen estacionario. La velocidad a un mismo nivel es la misma para los demás o para las demás porciones de fluido, ¿ya? Eso es régimen estacionario. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces, perdón, continúa, compañero. Sí, no está bien, compañero. ¿Ya? ¿No hay pregunta? Yo estoy un poco confundido. No sé si es lo que he entendido es que el punto de velocidad de cada porción es la misma en un plano horizontal o solamente en ese punto, si consideramos, digamos, de que ese punto se va intercambiando el cuerpo, ¿no? No sé. Ya. El cuerpo va intercambiando, vamos a decir, mira, esta es una porción A, vamos a decir. Viene una porción B, ¿ya? Tal vez tenga otro tamaño, ¿ya? Pero vamos a decir, para no confundir, que tiene el mismo tamaño, ¿ya? Mismo volumen, la misma masa. Esa porción B o esa masita de líquido llega acá y tiene la misma velocidad. O sea, en estos niveles, mira, estamos hablando de niveles, ¿ya? En estos niveles, en esta elevación, existe una velocidad constante, 1, 2 y 3. No van a cambiar estas velocidades. A eso se le da el nombre de régimen estacionario, porque el líquido está fluyendo, ¿no? Fluye, o sea, tiene este movimiento, ¿no? Está saliendo de acá, digamos, ¿no? Está ingresando por acá y sale por acá. Lo único que quiero que recuerden es, en este punto, cuando hablamos de régimen estacionario, todo el fluido que viene por detrás de esta porción va a tener la misma velocidad acá. ¿Ya? Eso es. Espero haber respondido a tu duda. Sí. Entonces, se podría decir cada masa o parte, digamos, de ese líquido, cada vez que llegue a ese punto específico, siempre va a ser la misma velocidad, ¿no? Exacto, siempre va a tener la misma velocidad. Dicen, esto me viene a otra pregunta. ¿Eso aplica para líquidos homogéneos y heterogéneos o solamente estaría válido para líquidos homogéneos? Homogéneos. Ya. ¿Ya? Homogéneos. ¿Alguna otra consulta? La parte cuando no es estacionario, eso quería preguntar. Ya. Cuando no es estacionario. Cuando se trata de un fluido no estacionario, esta porción B llega acá, tiene una velocidad, vamos a decir, I. Va a haber una porción C del líquido, ¿ya? Una pequeña masita de líquido llega acá, va a tener una velocidad diferente a esta I, velocidad C. O sea, cambia. Mira, velocidad I, velocidad C. Está cambiando. Cuando llega acá, nuevamente cambia, velocidad C. ¿Ya? Esa es la idea de un flujo que no es en régimen estacionario. La velocidad en un mismo nivel, o sea, a un nivel dado, estos son niveles, ¿no? O punto, podemos decirlo, va cambiando. Espero haber disuelto tu duda. Está bien, Lice, gracias. Ya. Ahora, el flujo laminar. Nuevamente voy a considerar esto. Un
una tubería, ¿ya? Y en esta tubería hay líneas de corriente. Ya habíamos visto que son las líneas de corriente, ¿no? Ideales. Entonces, el flujo laminar tiene que ver con estas líneas de corriente. Ideales, les digo, ¿no? Porque no estamos considerando alguna fricción, la viscosidad elevada, ¿no? Estas líneas de corriente, todas son paralelas. ¿Qué quiere decir eso? En este trayecto jamás se van a intersectar, ¿no? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere el flujo laminar. Tenemos estas líneas de corriente que jamás se van a intersectar. Jamás se intersectan. ¿Ya? Solo es eso. ¿Ya? Y para cada línea de corriente, lo que ocurre en la realidad es lo siguiente. Existe un perfil de velocidad, el cual no vamos a estudiar nosotros a detalle, solo vamos a estudiar una parte, un modelo, ¿ya? Con modelos matemáticos. Imaginen esta porción de la tubería. Lo que ocurre en la realidad es lo siguiente. El líquido que tiene contacto con la tubería prácticamente está en reposo, se puede decir. ¿Ya? Acá no hay velocidad, está estancado. ¿Ya? O se mueve muy, pero muy lento. Entonces existe esto que tiene el nombre de perfil de velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Existe una velocidad, mira, en este punto, vamos a decir que es muy próximo a cero, y miren cómo va incrementándose la velocidad conforme estamos en el centro. ¿Se dan cuenta? Y cómo va disminuyendo. Esto que no vamos a estudiar, pero les digo que existe en la realidad, tiene el nombre de perfil de velocidad. ¿Ya? Eso es. Ahora, tal vez ustedes se dan cuenta o se dieron cuenta de esto no sé si entraron a algún río de agua, bueno, que no supere el medio metro, ¿no? Hay la sensación de que en la parte, vamos a decir, en la rodilla, el agua tiene una mayor velocidad, ¿no? Sienten la velocidad, pero en el fondo no hay esa sensación. A esto se refiere el perfil de velocidad, ¿no? Espero que con eso comprendan mucho mejor esta idea de perfil de velocidad, pero lo que acá quiero que comprendan es el flujo laminar. También se le dice flujo laminar porque son prácticamente láminas. Si esto, vamos a decir, lo estamos viendo en una vista frontal, lo veo en una vista lateral, voy a ver la cañería de esta manera, ¿no? Miren, de esta manera voy a ver la cañería. Algo así, ¿no? Es circular, claro está que tiene un radio, y estas líneas las voy a ver como láminas, ¿ya? Esas líneas de corriente. Algo así. ¿Sí? Y miren, estas láminas, estas líneas, en ningún momento se intersectan. ¿Se dan cuenta? Esta es una vista, voy a decir, vista lateral, ¿ya? Lateral izquierda. Y esta es una vista frontal. Estoy viendo de frente la tubería, ¿no? Y la veo así. En un corte, claro está, la estoy cortando acá, ¿no? La corto acá y tengo esto. Ese es el flujo laminar. Miren, cuando estudiamos con modelos matemáticos esta parte de fluidos, ¿ya?
tenemos la idea de línea de corriente, flujo incomprensible, ¿no? Pérdidas de viscosidad. Tenemos todo esto, ¿no? Régimen estacionario, flujo laminar. Todos esos conceptos se van a aplicar de manera directa cuando nosotros analicemos los casos, las ecuaciones que vamos a conocer de ahora en adelante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el flujo turbulento? Es lo contrario a este laminar, para que tengamos una idea. Flujo turbulento. El pie de una cascada, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Pero nosotros lo vamos a representar de esta manera. El pie de una caída de agua, ¿no? Cuando hablamos de un flujo turbulento, quiero que entiendan que tenemos las líneas de corriente. Estas son las líneas de corriente y miren, se están intersectando. ¿Se dan cuenta? Ese es el flujo turbulento. ¿Ya? La idea fundamental del flujo turbulento es que estas líneas de corriente ya se chocan, se entrelazan, ¿no? Se intersectan. Recuerden, estas líneas son líneas de corriente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a evitar. ¿Ya? No lo vamos a estudiar. En el presente curso, no se estudiará esto. Porque este estudio es más para ya mecánica de fluidos, una aplicación siempre. O sea, ustedes estudian número de Reynolds, ya número de Mach y muchas cosas. Entonces, acá yo digo, en el presente curso, no se estudia el flujo turbulento. ¿Ya? Ya está. Tampoco les voy a hablar de campos vectoriales, porque esto tiene que ver con campos vectoriales, debido a estas líneas de corriente. ¿Ya? No vamos a hablar de eso, también es un estudio ya de la mecánica de fluidos. Nosotros vamos a estudiar la hidrostática, la hidrodinámica, considerando, nuevamente les digo, mira, una línea de corriente, un flujo incompresible, ¿no? La viscosidad del líquido es muy baja, voy a decir, ¿no? No voy a decir cero, muy, muy baja. Se desprecia los efectos de fricción, rozamiento por viscosidad. ¿Ya? Flujo en régimen estacionario y flujo laminar. Entonces, todas esas consideraciones se toman en cuenta para analizar las ecuaciones, los modelos matemáticos que vamos a conocer a partir de este subtítulo. Ya, pero previamente, ¿hay alguna consulta hasta acá? Se ha entendido. Pero aquí ninguno les... Ya, gracias por responder. Entonces, el subtítulo 2.1. Ecuación de continuidad. ¿Ya? 2.2 no sería, Alicia. 2.2. No, acá no escribí nada, ¿no? Son unas consideraciones las que he escrito acá.
Ajá, ¿no? está bien. ¿Sí? Por eso acá, ahora me voy al 2.1. Ecuación de continuidad. ¿Qué es esta ecuación? ¿Ya? Solo les voy a decir que parte, miren, parte del principio de conservación de la masa, ¿no? Ley de conservación de la masa. Puedo escribir, ¿no? Acá estoy escribiendo principio. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué nos dice este principio de conservación de la masa? O ley de conservación de la masa. ¿Alguien lo recuerda? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? No se crea ni se destruye, ¿no? Esta materia. Entonces estamos hablando de materia. Materia, ¿qué es la materia? Es masa, ¿no? Es algo que ocupa un lugar en el espacio. Puede tener volumen y forma definido, ¿no? En el caso de los líquidos tiene volumen definido, pero forma no. ¿Ya? Ahora miren esto. Acá voy a dibujar. ¿Ya? Vamos a considerar, miren, un tubo. ¿Ya? Este tubo. Así. ¿Lo notan? Es un tubo como un cono, podríamos decir, que se está estrechando. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, acá ingresa una cantidad de líquido. ¿Ya? Está ingresando líquido. ¿No? Ingresa líquido. Entonces acá sale la misma cantidad de líquido. ¿Se dan cuenta? O sea, va a ingresar un volumen de líquido y sale el mismo volumen de líquido. En el mismo tiempo, por si acaso. Eso se tiene que entender acá. ¿Ya? Ahora, vamos a evitar lo siguiente acá, para analizar esta ecuación de continuidad, basado en la ley de conservación de la masa. Imaginen que tengamos acá goteras. Acá. Este volumen ya no va a ser este mismo, ¿se dan cuenta? No va a ser el mismo, va a ser un volumen 1 y este va a ser un volumen 2. Y esto de acá es un delta V, ¿se dan cuenta? Ahora, si la masa se conserva, ¿no? La masa, no estamos indicando que estas gotitas se evaporan ni nada. Caen estas gotitas por alguna rajadura, no sé, alguna grieta que tenga esta tubería. Entonces yo digo, el volumen 1 es igual a volumen 2 más delta V. ¿Se dan cuenta? Ese es un caso. Ya. Entonces, para analizar la ecuación de continuidad, voy a evitar que exista alguna filtración del líquido. ¿Ya? Por un lado. Vamos a evitar eso. Y también voy a evitar lo siguiente, que por alguna razón, miren, estamos introduciendo acá una cantidad de líquido, delta V. Se está introduciendo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Se está introduciendo. Entonces, miren, este va a ser igual a un volumen 1 y este un volumen 2. Ahora, como estamos introduciendo acá una cantidad de líquido, el volumen 1 más el líquido que se introduce, esa cantidad, es igual a volumen 2. ¿Se dan cuenta? La anterior ecuación era así, ¿no ve? Cuando existían goteras. El volumen 1, como existe goteras, es igual a el volumen 2 más delta V. ¿No? Esto con goteras.
¿no? Con filtración. Esto cuando introducimos de alguna manera el líquido. Miren cómo cambia esto. Esto es lo que vamos a evitar. ¿Ya? A no ser que se diga lo contrario. Puede pasar. En algún problema les pueden decir, hay una filtración de 1 litro por hora, por decirles así. Ya tienen una idea de cuánto se está perdiendo el líquido, vamos a decir, ¿no? O, de otra manera, podemos decir, se le introduce una cantidad de 10 litros por minuto, ¿no? Se estamos añadiendo. Entonces, miren, lo importante acá es que ustedes entiendan que no existe acá filtración ni se añade caudal, líquido, masa, ¿ya? Entonces, miren, voy a dibujar las líneas de corriente. Aquí tengo las líneas de corriente. No se tienen que intersectar, estamos hablando de un flujo laminar, ¿se dan cuenta? Considerando, voy a decir, flujo laminar. Ya. Entonces, este flujo tiene una determinada densidad. ¿Ya? Ahora, voy a realizar lo siguiente. Voy a elegir un elemento de masa. ¿Ya? Por decirles acá. Miren, voy a elegir esto. Vamos a decir que es como un disco. ¿Ya? Puedo decir que es un elemento diferencial o no, no interesa. Pero voy a decir que este disco de acá tiene una masa, ¿ya? Y tiene un volumen. Masa y volumen. ¿Ya? Ahora miren, como el flujo va en este sentido, de abajo a arriba, voy a elegir acá. Miren, no voy a elegir, más bien voy a hacer esta idea. Miren, como el flujo está acá, esta porción, este disco, ¿ya? Todo esto, no voy a perder nada, ni se va a aumentar nada, porque ya he hecho esa restricción, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que este flujo, al pasar por esta tubería con esta forma cónica, lo voy a decir así, como un troncocono, ¿no? Va a ir cambiando de forma, ¿se dan cuenta? En un momento va a llegar a ser este de acá. Este cilindro. ¿Lo notan? Y este cilindro va a tener la misma masa y el mismo volumen. Se nota, ¿no? Misma masa, mismo volumen. Ahora, esta cara del disco es de un área A. Esta cara es de un área A. Eso es lo que cambia, ¿se dan cuenta? Área 2, porque acá vamos a tener al punto 2. Área 1, porque acá vamos a tener al punto 1. ¿Ya? Área 1. Ahora, como es un disco, también va a tener una determinada elevación, su altura, ¿no? Esta es su base del disco y esta va a ser la altura del disco. Entonces, ¿su altura cuánto va a ser? L1, voy a decir, ¿ya? L1. ¿Ya? La altura de este cilindro, L2, haciendo referencia al punto 2. ¿Ya? Entonces yo digo, este va a ser el punto 2 y este el 1. ¿Ya? Punto 1. Este de acá. Y punto 2. Este de acá. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer esto. Miren, acá escribo.
parte de la ley de la conservación de la masa, es consecuencia de la ecuación de continuidad. Y digo entonces, la masa en el punto 1 es igual a la masa en el punto 2. ¿Se dan cuenta? Y es igual a una masa común M. ¿Ya? Pero acá hay un pero, voy a decir. ¿Ya? Nosotros sabemos que masa es igual a densidad por volumen. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a eso, ¿no? Entonces, esto voy a reemplazar acá. Considerando que este líquido es de una densidad homogénea, ¿ya? Una densidad ρ, no va a cambiar su densidad, ¿no? ρ. Va a ser la misma densidad acá, la misma acá, ¿no? No cambia. Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente. Cuando reemplazo, tengo esta expresión, masa 1, ¿no? Masa 1. Tiene una densidad, allá. Es la misma densidad, ¿no? No ha cambiado, mira. Densidad por volumen, ¿ya? Pero en el punto 1, allá. Este le voy a dar el nombre de punto 1. Igual a masa 2, porque se conserva la masa, ¿no? Es igual a densidad por volumen 2. No me sirve de nada que dejar acá la expresión, ¿no? No me sirve de nada. ¿Saben por qué no me sirve de nada? Porque volumen 1 y volumen 2 son lo mismo, ¿se dan cuenta? Es el mismo volumen. Acá voy a colocarlo, mira. Volumen 1 igual volumen 2, igual al volumen V. Es el mismo, ¿no? No ha cambiado nada acá en la expresión, ¿ya? Y miren, lo que ocurre acá es esto. La densidad ya he definido que es la misma en todo punto, ¿no? Volumen 1 es igual a volumen 2, ¿no? Pero acá este disco tiene un volumen, es 1, es igual a V. Ese volumen es igual al área del disco por su altura. Entonces yo escribo área 1 por L1. Y el volumen 2, ¿a qué es igual? Área 2 por L2. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Área 2 por L2. ¿Se dan cuenta? No hay ningún problema. Hasta acá hemos encontrado que los volúmenes son iguales, pero geométricamente no veo. O sea, el volumen es el mismo en número, en valor, pero geométricamente son diferentes, ¿no? Este es un disco y este es un cilindro. Ambos tienen el mismo volumen. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, para no continuar, ¿no? Si alguien tuviera alguna duda hasta acá, dígame en este momento. Todo claro por este lado, dice. ¿Ya? Gracias por responder. Ahora, imagine usted que ocurre lo siguiente, ¿ya? Con color blanco. Este volumen 1 de acá, ¿ya? Se desplaza un tanto. Miren, se ha desplazado el mismo volumen, ¿ya? Este de acá, se desplaza. ¿Lo notan? O sea, ¿qué quiere decir eso? Este disco que estaba acá se desplaza y está acá, ¿no? O sea, tiene un movimiento. El movimiento que tiene, vamos a decir que no nos interesa si es rectilíneo, uniforme, ¿no? Pero se desplaza. Se desplaza muy poco. ¿Se dan cuenta? Se ha desplazado. L1. Y ese desplazamiento L1 lo realiza en un tiempo. En un tiempo T. ¿No? En un tiempo T. Y lo mismo va a ocurrir para este disco.
¿ya? Se va a desplazar y lo va a hacer en un tiempo t. Entonces, este volumen que ustedes ven acá se desplaza. Y yo digo entonces, a esta expresión voy a multiplicar por 1 sobre t, miembro a miembro, ¿no? Entonces tengo lo siguiente, área 1 por longitud 1 dividido entre t es igual a área 2 por longitud 2 dividido entre t. Y esto quiero que reconozcan. Desplazamiento. Se va a desplazar igual, ¿no? Se desplaza. Y miren, si estos dos son muy pequeños, ¿qué ocurre? Tenemos la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, área 1 por L1 entre T. L1 dividido entre T. Recuerden, desplazamiento entre tiempo es igual a velocidad. Y es igual a área 2 por velocidad 2. Esta es la ecuación de continuidad. ¿Ya? Esa es la ecuación de continuidad. Ahora, quiero que imaginemos esto. Miren que tengo acá. Miren. Ya este es como un cilindro del líquido, ¿no? Que igual tiene la misma masa, el volumen. Y vamos a decir que tiene una velocidad. ¿Ya? Acá. Una velocidad v. Y noten esto. Este cilindro que se encuentra acá tiene una velocidad 1, ¿no? Y este tiene una velocidad 2. ¿Lo notan? Tiene velocidad. Entonces, la ecuación de continuidad me relaciona, miren, el área por la velocidad en cada uno de estos puntos. O sea, mira, acá tengo velocidad v y digo, área por velocidad 1 es igual a área, este es área 1, ¿no? Área A, esto va a ser de un área A, ¿ya? Área A por velocidad y es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión más general de la ecuación de continuidad. Donde de esta expresión de ecuación de continuidad definimos caudal. Área por velocidad es igual a ¿qué? Mira, voy a volver un poco atrás, mira, estoy acá, vuelvo atrás. Mira, área por longitud dividido entre tiempo. Área por longitud, ¿a qué es igual? Volumen entre tiempo. Esta es una razón de cambio. ¿Cómo va cambiando el volumen con respecto al tiempo? ¿Se dan cuenta? A esa razón de cambio se le da el nombre de caudal. ¿Ya? Lo vamos a simbolizar con una Q mayúscula. ¿Ya? Q para nosotros es caudal volumétrico. ¿Ya? Q es caudal volumétrico. Entonces, miren, ya he definido lo que es la ecuación de continuidad y lo que es caudal. Área por velocidad, área por longitud entre tiempo o volumen entre tiempo. ¿Qué volumen? Miren, acá está la definición de caudal en esta parte del gráfico. Este disco, esta cantidad de líquido, ¿no? Se desplaza a una cierta distancia en un tiempo, ¿no?
el volumen se desplaza en un cierto tiempo. A eso se le da el nombre de caudal volumétrico. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad del caudal volumétrico? De unidad no les estoy hablando, ¿no? La unidad del caudal es volumen entre tiempo. El tiempo es segundos. Hablando del sistema internacional, ¿no? Esas son las unidades. ¿Ya? Metro cúbico por segundo. Y va a ocurrir lo mismo con esta de acá, ¿no? Área por velocidad, metro cuadrado por metro dividido entre segundo. ¿No? Esas son las unidades. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? Todo claro, listo. ¿Ya? Así de simple es la ecuación de continuidad. Miren, ecuación de continuidad. Bajo la ley de la conservación. Si logro entender la fórmula del caudal, entonces sería que en cada punto el caudal va a ir modificándose. No. Sería No. la inversa. Va a ser el mismo. O sea, Ya. el caudal en 1 es igual al caudal acá y es igual a este caudal. Acá. Ah, cierto, sí. O sea, mira, les he dicho, ¿no? El mismo volumen. Y esto se va a mover en el mismo tiempo, no va a cambiar el tiempo. Se va a desplazar esta distancia en el mismo tiempo. O sea, ya, para terminar, mira, para que lo entiendan. El caudal es igual a área 1 por velocidad 1 y es igual a área por velocidad y al mismo tiempo es igual a área 2 por velocidad 2. Con esta definición. El caudal es constante para esto de acá. Para Flujo de régimen estacionario, ¿no, Lice? Sí. Si fuera así, si fuera un régimen no estacionario, ¿qué quiere decir eso? Ya. Acá viene con más velocidad y más presión esta cantidad. Entonces, voy a dibujarlo así, mira. Este cilindro que tengo acá, esta porción, se va a mover acá en un tiempo t. ¿Ya? En un tiempo t. Pero, debido a que no es un régimen estacionario, ese cilindro acá se mueve en un tiempo t1 diferente a este. Puede ser menor o mayor, pero son diferentes, por esa razón que la velocidad va a cambiar. ¿Ya? O sea, quiero que entiendan que siempre vamos a considerar el régimen estacionario. ¿Ya? Entonces, un ejemplo así sencillo para que reconozcamos esto de acá. Ejemplo. Ya. Ejemplo. Digo así. Calcular, ¿ya? El caudal en 1. Si en 2,3,4, ¿ya? Si en 2,3,4 tienen la misma velocidad. ¿Ya? Entonces, acá hay una figura adjunta, pero vamos a hacer una restricción. ¿Ya? Una restricción. Primero voy a dibujar la figura. Miren. Acá. Tengo una tubería. Esta es la tubería. Y esta tubería se va a ramificar. ¿Ya? Acá hay una ramificación.
Acá hay otra ramificación y acá hay una tercera ramificación. Así como un trinche, un tenedor, tal vez, ¿no? Esa es la ramificación. ¿Ya? Ya. Hallar el caudal. Entonces, la figura nos indica lo siguiente. Acá está ingresando un líquido. ¿Ya? Miren esta flecha. Y miren acá. La flecha. La flecha me indica qué cantidad de caudal está saliendo. ¿Ya? Tienen que ser iguales. ¿Ya? Voy a borrar esta de acá, parece mayor. Entonces, mira. Ya, ahí. Calcular el caudal en 1. Este es el punto 1. 2, 3 y 4. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. Y la condición del problema, 2, 3, 4 tienen la misma velocidad. Acá colocaré un I, ¿no? Ya. Y 4 tienen la misma velocidad. ¿Ya? Ahora, para poder calcular el caudal, nos hace falta conocer la geometría del problema. ¿Ya? Este diámetro es 4 veces D. Este diámetro es D. Este diámetro es D. También este diámetro es D. ¿Ya? Entonces, la figura adjunta indica velocidad 2 es igual a 5 metros por segundo. ¿Ya? Coma. Diámetro. ¿Ya? El diámetro es 5 centímetros. ¿Ya? Con estos datos vamos a poder calcular el caudal y la velocidad en 1, ¿no? Pero nos pide calcular el caudal en 1, nada más eso. ¿Ya? Ahora, así también lo vamos a entender esto. Mira, estas líneas son, o mejor dicho, representan al flujo laminar, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Ya? Miren. 1, 2, 3. Alguien va a decir algo acá, ¿no? Seguramente ya tienen alguna conjetura en el sentido de ¿qué pasa con este espacio? Ya esas son las líneas de corriente del líquido. ¿Qué pasa acá? En un caso, usualmente se forman remolinos, todo eso. No vamos a analizarlo nosotros. Lo que sí vamos a analizar es esto. ¿Ya? El caudal. Y miren. Ahora, esta es la figura adjunta. Solución. ¿Ya? Por la ecuación de continuidad. ¿Ya? Por la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que me dice, el caudal se mantiene constante. Pero yo les había hablado de un caudal así, ¿no? En una sola tubería. Pero ¿qué pasa cuando hay una ramificación? Sigo empleando la conservación de la masa, ¿no? La ley de conservación de la masa que me dice, si acá tengo un caudal que hace referencia al caudal 1, ¿no? Acá va a salir parte de este caudal 1. ¿Se dan cuenta? Tiene el nombre de Q2. Acá también sale Q3. Acá también sale Q4. Entra algo por esta tubería, ¿no? Ahí, en la ramificación salen estos de acá. Entonces, acá no es tanto así aplicar la ecuación de continuidad, ¿no? Sino
el caudal es constante. ¿Ya? Entonces, por la ecuación de continuidad, sabemos que el caudal es constante. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, lo que ingresa, caudal 1, es igual a ¿qué? Lo que sale, caudal 2, más caudal 3, más caudal 4. ¿Ya? Entonces, la ecuación de continuidad, miren, hace referencia a considerar dos puntos en función de su geometría y la velocidad que existe en ese punto. Seguramente acá tenemos algunos medidores de velocidad que nos indican que la velocidad es esta, ¿no? Entonces yo digo, caudal 1 es igual a caudal 2. Ecuación de continuidad me dice, el caudal es área 2 por velocidad 2, más caudal 3, área 3 por velocidad 3, más caudal 4, área 4 por velocidad 4. Ahora, por la condición del problema, velocidad 2, 3 y 4 tienen la misma velocidad, ¿no? Y la sección que tenemos acá, la sección transversal, es la misma, miren. O sea, estos de acá son iguales. Entonces yo digo, caudal 1 es igual a, como estos son iguales, 3 veces área 2 por velocidad 2. ¿De dónde sale esto? De la geometría del problema. Área 1 es igual a área 2 igual a área 3. Igual a área 4. Área 1 es diferente, ¿ya? Diferente. Esta de acá. Área 2, área 3 y área 4 son iguales, ¿ya? Y velocidad 2 es igual a velocidad 3 y es igual a velocidad 4. Por esa razón se tiene esto. Se tiene esta expresión, ¿ya? Ahora, con esta expresión que ustedes ven acá, vamos a realizarles lo siguiente, ¿no? Área. Tenemos el dato. Si realizamos una vista lateral derecha acá, vamos a tener así, ¿no? Vamos a tener el diámetro de esta circunferencia, ¿no? O de este círculo. Entonces, caudal 1 es igual a 3 veces área. El área, en función del diámetro, es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado, por velocidad 2. ¿No? Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar datos. Y tenemos el caudal 1. Es igual a 3 cuartos de pi, ¿no? 3 pi cuartos. 3 pi cuartos por diámetro. Acá hay un detalle, ¿no? Miren, metro, centímetro. Entonces nosotros sabemos que 5 centímetros equivale a 0,05 metros al cuadrado. Importante, ¿no? La conversión por la velocidad. Y la velocidad nosotros sabemos que es 5. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien me puede indicar cuál es el valor de Q1, caudal 1, caudal en el punto 1? $0.03. 0.03. Entonces, caudal 1 es igual a, ¿qué unidades? 0.03 metros cúbicos por segundo. ¿No? Entonces, acá, si queremos hablar en otra unidad, tal vez una unidad más
más entendible, podríamos decir, ¿no? 1 metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? 1000 litros, ¿no? 10.000. ¿No? 1000 litros. 1 metro cúbico, recuerden, tiene 1000 litros. Entonces, caudal 1 es igual a... Ustedes me dicen si es correcto. 30 litros por segundo. ¿Están de acuerdo con el resultado? Sí, dice eso. Ya. Entonces, ese es el caudal. ¿Ya? El caudal. ¿Hay alguna pregunta al respecto de este problema? Bueno, veo que no hay consultas. Todo claro, listo, todo claro. ¿Ya? Gracias por confirmar. Ahora, mientras van revisando si es correcto o no es correcto, ya les había enviado, ¿no? Esto de acá. El sábado 10 de septiembre es el primer parcial de Física 2 en este horario. Esta es la distribución de aulas, por si acaso. ¿Ya? Distribución de aulas. Y también debemos considerar lo siguiente. Miren esto. Hoy estamos a 24. En estos 45 minutos les voy a hablar de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Hoy vamos a ver Bernoulli. La próxima clase, que sería lunes 29 de agosto, vamos a ver ecuación general de Bernoulli, ¿ya? Y descarga, o mejor dicho, tiempo de drenado de líquidos, descarga de depósitos, algo así, vaciado de depósitos, ¿no? Eso. Y miren, estoy estimando tener una clase el 5 y el 7. El 5 posiblemente, el 5 de septiembre, empecemos el contenido del segundo parcial. ¿Ya? Y el 7 puede ser una clase de resolución de problemas tipo parcial. ¿Ya? El cronograma nos da como para realizar todas esas actividades. ¿Ya? Tomen en cuenta esto y, de ser posible, en este momento les voy a enviar el cronograma para todas las asignaturas. ¿Ya? A ver. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, todo paralizado. Ya. ¿Te entiendes? Ya. Entonces, ahora este subtítulo. Vamos a ver este subtítulo, mira, es el 2.2. ¿Ya? Quiero que noten esto. ¿Ya? Bajo estas consideraciones, 1, 2, 3, ¿no? Línea de corriente, flujo incompresible, pérdidas de viscosidad son despreciables, ¿no? Flujo en régimen estacionario, flujo laminar. Esas 5 consideraciones, tenemos la ecuación de continuidad. ¿Ya? Piensen siempre en eso. Y lo mismo ocurre para esta ecuación. ¿Ya? La ecuación de Bernoulli. O Bernoulli, si ustedes gustan. ¿Ya? Ahora, esta ecuación que ustedes ven acá,
¿no? Bueno, mejor dicho, no la ven, ¿no? Acá, la ecuación de Bernoulli hace referencia a la ley de conservación de la energía. A eso hace referencia. ¿Ya? Entonces, por la ley de conservación de la energía. ¿Y qué dice esta ley? ¿Alguien se anima a indicar qué dice esta ley? Es, Todavía me... es la Sí, sumatoria de la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica inicial, que es igual a la suma de las tres energías finales. ¿ya? Ya, tú me dices la energía mecánica, ¿no es? Estamos hablando Sí. y vamos a hablar de eso, ¿no? Pero la conservación de la energía me dice que la energía no se destruye, ¿no? No se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Esa es la ley de la conservación. Ahí existe transformación de energía. Entonces, debido a esa transformación de energía, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Voy a considerar ahora algo como esto, mira. Puede ser este de acá, ¿no? Ya les había explicado, no entra líquido, no sale líquido, ¿no? Estamos haciendo una restricción. Entonces, lo que voy a considerar es lo siguiente. Tengo una tubería. Ahora la figura va a ser diferente, mira. Así. Vamos a decir que acá tenemos un área mayor y acá un área menor. Estoy considerando esta tubería. ¿Ya? Como en el anterior caso, no hay filtraciones ni se añade el líquido. Quiero que interpreten que estas son las líneas de corriente. Al dibujarlas así, miren, les estoy indicando que es un flujo laminar, ¿no? Voy a borrar, a ver, ahora sí. Solo voy a dibujar tres. Que no se intersecten, ¿no? Esa es la idea. No quiero un flujo turbulento. Ahí está. ¿Ya? Nuevamente, voy a considerar lo siguiente, porciones del líquido. ¿Ya? Porciones del líquido. Entonces, acá voy a considerar, como en el anterior caso, esta porción. ¿Ya? Y acá, la misma idea. Mira. Acá. Estas porciones de líquido, este disco y este cilindro, tienen una masa, un volumen, iguales, como en el anterior caso. ¿Ya? Tienen masa y volumen. Ahora, hay algo que a estas porciones del líquido, hay algo que les mueve, es una fuerza, ¿no? El hecho de haber una fuerza y un área, ¿qué implica? Presión. O sea, miren, acá lo voy a dibujar de esta manera. Acá va a haber una presión. P. Vamos a decir que va a ser una presión 1. Esta porción
se mueve con una velocidad 1. Esta porción también se mueve con una velocidad 2. ¿Ya? Y también, debido al área, esta área de acá, va a existir una determinada presión, 2. ¿Ya? Presión 2. Ya. Miren, la tubería tiene esta característica. Acá tiene un área mayor, vamos a decir es un área 1, y acá tiene un área menor, área 2. ¿Ya? Esas son las características. Mira, tengo área, velocidad, presión. Sé que algo empuja a este líquido para que se mueva, ¿no ve? Para que siga este camino. O sea, este de acá, ¿se dan cuenta? Está subiendo. ¿Ya? No me interesa por el momento qué es lo que le empuja. ¿Ya? Eso quiero que entiendan, no me interesa. Tal vez el elemento, el dispositivo mecánico se encuentra más a la izquierda, pero no me interesa. A mí me interesa analizar solo esto. ¿Ya? Ahora miren, hay velocidad, tengo masa. Si estoy hablando de la conservación de la energía, en 1, ¿no? Este es el punto 1 y este es el punto 2, ¿no? Se conserva la energía. O sea, ¿qué quiere decir? La suma de todas las energías que existen en 1 es igual a las energías que existen en 2. Considerando todo esto, nuevamente les repito, ¿no? Todo esto. Especialmente estos dos, ¿no? Considerando estos dos. Tenemos todo esto. Ya. Ahora, analizamos el punto 1, ¿ya? Vamos a analizar el punto 1. El punto 1. Cuando usted realiza el análisis del punto 1, se da cuenta que hay que hay una velocidad. Entonces, en el punto 1 hay energía cinética, como lo decía su compañero. Energía cinética en 1 es igual a ¿qué? 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Energía cinética, ¿no? Ahora, hay masa, ¿no? Y miren, esta tubería de acá va a estar elevada, ¿ya? Quiero corregir algo acá que no había puesto antes de continuar. No lo voy a explicar. Esta cañería que ven acá ramificada no está en un plano vertical, ¿ya? Más bien está en un plano horizontal, o sea, en el suelo. Es por esa razón que no hago la consideración de que esté de esta ecuación, porque si estuviera así tendría que analizarlo de esta manera, con energías, ¿ya? Y sería diferente. Acá entonces, esa consideración para que no exista alguna duda, ¿ya? A ver, esta cañería, ¿no? La cañería se encuentra en el piso, así lo voy a colocar, ¿ya? Una consideración muy importante. O sea, está en un plano horizontal. Ahora, esto lo estoy analizando en un plano vertical, o sea, existe elevación. Este punto 1 está con una elevación respecto, ¿ya? Respecto esta línea. Y esta línea tiene el nombre de nivel de referencia, ¿no?
Entonces, el punto 1 tiene una elevación, ¿ya? Esa elevación es esta, una altura respecto al nivel de referencia. Como estamos hablando del eje vertical, usualmente le damos el nombre de Y o puede ser Z, ¿no? Y1 le voy a llamar. Ahora acá tiene una elevación, Y2. ¿Ya? Tiene esta elevación, Y2. Debido al nivel de referencia, ¿no? Hay una energía potencial gravitatoria. Mira, energía potencial gravitatoria en 1. Ustedes recuerden que es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Por la elevación. Y. ¿Ya? Ahora, esto lo conocen, ¿no ve? No es nuevo, las energías cinética y potencial gravitatoria. Recuerdo que yo les indicaba, ¿no? Si nosotros multiplicamos presión por volumen, ¿qué se obtiene? ¿No? Les decía en anteriores clases, lo vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, miren esto. El hecho que este cuerpo, ya lo voy a decir cuerpo por el momento, esta porción de fluido, tenga un movimiento hacia arriba, quiere decir que algo lo está empujando. ¿Se dan cuenta? Hay un vector fuerza. Este vector es F1. Y lo mismo ocurre acá. Con otro color, mira. Con otro color. Mira. Fuerza 2. ¿Ya? Hay una fuerza que lo empuja. Ahora, miren esto. Acá, mejor, mira. Mejor esto. Que nomás voy a modificar esto. Mira. Esto tiene una longitud 1. Ya habíamos dicho, ¿no? Tiene un área 1, una longitud 1. Este tiene una longitud 2, una área 2. ¿No? Ocurre lo mismo que les había explicado acá. Miren, se está moviendo, se desplaza este disco de fluido. Como se desplaza ese disco de fluido, miren, ocurre lo siguiente. A ver, con un amarillo, nuevamente amarillo, y así lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Se ha desplazado, ¿no? Hay un desplazamiento, y ese desplazamiento es L1, ¿no? Hay una fuerza, hay desplazamiento. Entonces, si la fuerza y el desplazamiento son paralelos y van en el mismo sentido, entonces decimos, existe un trabajo, ¿ya? Este trabajo es igual a lo siguiente. Fuerza por desplazamiento. ¿Recuerdan? Su definición es con la integral, ¿no? Y producto escalar. Ya lo conocen. A mí me interesa que conozcan esto. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, ¿no? Ahora, ¿trabajo de qué? Trabajo de la presión. ¿Ya? Entonces, este trabajo es de esta presión P. ¿Ya? De la fuerza 1 y de L1. Entonces yo digo, fuerza, ¿no? Nosotros sabemos la definición de presión. Presión es igual a fuerza entre área. Hay una determinada área. Entonces yo digo, el trabajo es igual a fuerza. Presión por área, por L. Ahora, ¿qué presión? Hay una presión en el área 1 de este disco del líquido que tiene una densidad constante, por si acaso, ¿no es? Rho. El área es 1 y L para nosotros, ¿qué es?
es esto, ¿no? L es longitud. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que nos permiten relacionar ¿ya? La energía en el punto 1. Pero quiero que entiendan esto. Este trabajo tiene un nombre. ¿Ya? Ustedes saben la relación que existe entre trabajo y energía, ¿no? La energía es consecuencia del trabajo. Entonces, este trabajo es prácticamente energía. Tiene el nombre energía de presión. ¿Ya? La energía de presión. ¿A qué es igual esta energía de presión? Es igual a presión 1 por área 1 por L1. ¿No? Es igual a eso. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Todo claro, Alicia, todo claro. ¿Ya? Ahora, ¿sí? Viendo la fórmula del trabajo, esto querría decir igual que el trabajo en el punto 1 es el mismo trabajo que en el punto 2. Sí, y a ver, no. No, no va a ser. La razón es la siguiente. La conservación de la energía me habla de que una cantidad de energía en un determinado punto, estado, ¿ya? Se va a ir transformando. ¿Recuerdan esto? Una gráfica así, ¿no? Donde yo tengo una determinada energía y pasado el tiempo, ¿no? Del suceso, esta energía se transforma en otro tipo de energía. Pero mira, la energía es la misma, ¿te das cuenta? La energía, la cantidad de energía de nuestro sistema es la misma, ¿no? La energía. Pero acá tengo una energía 1 que se está transformando en una energía 2. ¿Ya? Ocurre lo mismo. Esto no quiere decir que el trabajo de presión o la energía de presión en este punto sea la misma. No, va a ser diferente. Como lo es la energía cinética. Mira acá. ¿Lo notas? El vector velocidad no es tan grande, a diferencia de este, ¿no ve? A eso quiere decir que acá hay más energía cinética porque hay más velocidad, ¿no? Y lo mismo ocurre con estas elevaciones. La energía potencial gravitatoria va cambiando. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ya, espero haber respondido a sus dudas. Si alguien tiene duda, dígalo en este momento. Ahora, quiero que entiendan esto. Área 1 por L1. ¿A qué es igual área 1 por L1? Volumen, ¿no? Entonces, la energía de la presión viene dada por esta expresión. Presión 1 por volumen. Un volumen constante. Entonces, yo digo, en 2, ¿qué es lo que ocurre? Hay una energía cinética. Esto es en 1, por si acaso. ¿Ya? Hay una energía cinética que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Existe una energía potencial gravitatoria en el punto 2, que es igual a masa por gravedad por Y2. ¿Se dan cuenta? Y existe una energía de presión. A veces le llaman de energía del flujo, ¿ya? Pero nosotros le vamos a dar el nombre de energía de presión porque estamos analizando la presión. Es igual a presión 2 por volumen B. Sería 2, pero es el mismo volumen, ¿no? Les había dicho que estamos considerando al mismo cuerpo, ¿no? A la misma cantidad de volumen. Entonces, la conservación de la energía, ¿qué me dice? La energía en 1 es igual a la energía en 2. O sea, la energía total, ¿no? Entonces, bajo esta definición de la ley de conservación de energía, nosotros obtenemos la siguiente expresión. Mira,
energía en 1. Hay energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado. Hay energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad por Y2. Y1 es, ¿no? Estamos analizando el punto 1. Y1. Más la energía de presión. Es presión 1 por volumen 1. ¿Es igual a qué? A lo siguiente, mira. 1/2 en el punto 2, la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por Y2, más la presión 2 por volumen 2. Y estos volúmenes son el mismo, ¿no? Entonces, acá voy a hacer esa consideración. El volumen 1 es igual al volumen 2. Por esta consideración, ¿no? Por esta de acá. Ya. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Cada uno de estos términos son energía. ¿Ya? Energía. Pero acá podemos dejar la ecuación. ¿Ya? Acá podríamos dejar la ecuación. Miren, esto les indico. Cuando hablamos de líquidos en movimiento, ¿ya? No vamos a considerar la masa, ¿no? Recuerdan que en hidrostática no considerábamos la masa, ¿no? O sea, la masa que tiene este líquido acá. Es muy difícil medir la masa. ¿Se dan cuenta? Pero con mediciones indirectas, conociendo su peso específico y esta elevación, y luego tal vez el diámetro de este recipiente, podemos apreciar la masa, ¿no? Como estamos estudiando líquidos homogéneos, ¿qué es lo que ocurre? La densidad es la misma en todos los puntos, ¿no? Entonces, no es viable, no es factible aplicar esta ecuación considerando la masa. ¿Ya? No es bueno. ¿Ya? Ahora miren, voy a realizar voy a hacer un análisis a esta expresión. ¿Ya? 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Masa por gravedad por Y al cuadrado. Presión 1 por volumen. Y estos de acá. Todos tienen unidad de energía. ¿Estamos de acuerdo, no? Tal vez este de acá. ¿Ya? Este de acá no lo conocemos todavía, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. ¿Ya? Presión por volumen. Miren, acá al lado. Presión por volumen. En unidades esto es igual a presión. Sabemos que se mide en pascal y el pascal es unidad de fuerza entre ¿qué? Área. Volumen es unidad de metro al cubo. Y miren lo que ocurre acá. Todo en sí. Y la unidad es Newton metro. Que esto es igual a la unidad de la energía. ¿Lo notan? Joule. Esto es igual a unidad de energía. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que voy a realizar acá es lo siguiente. ¿Ya? Esta porción, mira, tiene masa y volumen. Esta porción también tiene la misma masa y el volumen. Ahora voy a elegir una tercera porción, ¿ya? Para que en el dibujo no se vea sobrecargado y todo eso. Miren, este cilindro de acá, que tiene la misma masa y el volumen, por si acaso, ¿ya? Esta porción del líquido tiene masa y volumen. Ahora, el detalle acá es lo siguiente. Nosotros sabemos que un cuerpo, los cuerpos, ya sean líquido, sólido, inclusive los gases, tienen masa, ¿no? Y multiplicada por la gravedad, esa masa es igual al peso, ¿no? Al peso.
Entonces yo digo, el peso acá es igual a masa por gravedad. ¿Ya? Igual este tiene el peso, ¿no? Todos tienen peso. Ahora, miren esto. A esta expresión de acá la voy a multiplicar por 1 sobre el peso. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dividir esta expresión entre el peso, miembro a miembro. Miren lo que ocurre. 1/2, voy a decir, ¿no? Por la masa, velocidad 1 al cuadrado, dividido entre el peso, masa por gravedad, más, miren, masa por gravedad por Y1, dividido entre masa por gravedad, más presión 1 por volumen, dividido entre ¿qué? Masa por gravedad. Es igual a, ¿se dan cuenta? Estoy dividiendo cada uno de estos términos entre el peso, ¿no? ¿Lo notan? Este es Y sub 2, ¿no? Miren, dividiendo entre el peso, obtengo lo siguiente. Y2 dividido entre el peso. Masa por gravedad, más presión 2 por volumen entre masa por gravedad. En ningún momento he modificado la expresión, sigue siendo esta, ¿no ve? Es como en matemáticas se dice, es una ecuación equivalente, ¿ya? Porque estoy multiplicando por un mismo factor a cada uno de los términos. Entonces, acá está el arreglo. Miren, acá viene la idea de la expresión de la ecuación de Bernoulli que vamos a emplear, ¿no? Peso. Acá, mira esto, volumen sobre masa. Nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Y la inversa de la densidad es igual a volumen entre masa. Ah, entonces acá tenemos 1 sobre densidad, ¿se dan cuenta? 1 sobre densidad. Y acá, y mira esto, nuevamente, 1 sobre densidad. Entonces, la ecuación que vamos a emplear, ya es más práctica esta ecuación, ya no tiene que ver con la masa, ¿no? Sino con un dato que es constante para cada uno de los líquidos o diferentes fluidos, ¿no? 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado sobre la gravedad, más Y1 elevación 1 más densidad por gravedad. ¿Se dan cuenta? Esto, volumen entre masa es 1 sobre G. 1 multiplica presión 1 y G a gravedad. Tenemos presión 1 sobre peso específico. Es igual a 1/2 ¿de qué? De la velocidad 2 al cuadrado sobre G más elevación 2 más la presión 2 sobre el peso específico. El líquido es homogéneo, quiere decir que tiene el mismo peso específico en todo punto, ¿no? Esta es la expresión que vamos a emplear para analizar los sistemas que tengan presión, velocidad y elevación. O sea, esto de acá, ¿no? Esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna?
¿Todavía me escuchan? Sí, se le escucha, Lice, todo claro, pues no. ¿Ya? Sí. Ya. Si me escuchan es bueno entonces. ¿Eh? Bueno. Este 2 podríamos colocarlo acá, ¿no? 2G. A ver, mira. Voy a hacer alguna modificación acá. Esta es la modificación. Mira, he borrado, no quería borrar, pero ya. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Así. 2G. Más. Aquí es así, ¿no? Más. Acá es también 2G. Más y sub 2. Esta es la ecuación de Bernoulli. Ahora, quiero que entendamos la unidad que tiene esta ecuación. Si el análisis dimensional es correcto, mira, Y1 y Y2 se miden en metros. Presión 2 sobre peso específico. A ver, presión 2 sobre peso específico. Sabemos que presión es Newton por metro cuadrado. Peso específico. Es Newton por metro cúbico. Simplificamos, extremos con extremos, medios con medios, unidad de metro. Velocidad 1 al cuadrado sobre G, ¿no? El análisis dimensional nos interesa, ¿no? Entonces, velocidad 1 es al cuadrado, metro cuadrado por segundo cuadrado, sobre metro por segundo cuadrado. Segundo con segundo, metro con metro, igual a metro. Esta expresión de la ecuación de Bernoulli hace referencia a que cada uno de estos es metro, ¿ya? Metro, unidades de metro, ¿ya? ¿Dónde voy a decir? ¿Dónde? El término velocidad sobre 2G tiene el nombre de cabeza, así le dicen, ¿ya? Cabeza. La idea de cabeza es porque está en algún punto, ¿ya? Puede estar arriba, abajo, porque estamos analizando eso. Cabeza de presión. Mil disculpas. De velocidad. Y hemos visto, se mide en metros, ¿no? Luego, Y, lo mismo. Cabeza de elevación o altura. P sub 2 sobre gamma, peso específico. No voy a colocar el igual. Cabeza de presión. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, para que lo entendamos mejor, como sinónimo, ¿ya? Tal vez en un texto lo encuentren de mecánica de fluidos así. Pero, para que nosotros lo entendamos, lo vamos a escribir de esta manera. Carga. Me parece que se entiende mejor así, ¿no? Carga es como decir sinónimo. Carga. ¿Ya? Son cargas. Esta ecuación, este gráfico, ¿no? Quiero que entiendan también esto. La ecuación de Bernoulli hemos demostrado que es esta. Hemos demostrado que las unidades de cada término es la unidad de metro, ¿ya? Pero miren, con esta operación que se realiza antes, ¿ya? Esta de acá. Usted tiene que entender que esta ecuación de Bernoulli, ¿ya? Digo, los términos de la
ecuación de Bernoulli, ¿ya? De esta ecuación tienen la siguiente unidad. Siguiente unidad. Acá, energía, la hemos dividido entre peso. Es energía newton metro por unidad de peso, newton. Esa es la verdadera unidad de cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Energía por unidad de peso. Entonces, si en una pregunta teórica ustedes tuvieran, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de los términos de la ecuación de Bernoulli? Ustedes hacen un análisis dimensional y dicen, es metro, pero no es energía, ¿no? Pero ustedes ya saben de dónde sale eso, ¿no? Se hace esa división para evitar, ¿no?, el dato de la masa, que no es viable medir, ¿no? Pero como es un líquido homogéneo de densidad constante, nos conviene emplear el peso específico, que es densidad por gravedad, ¿no? Entonces, por esa razón ustedes recuerden, cada término de la ecuación de Bernoulli es igual a, en unidades, ¿no?, energía por unidad de peso. Muy importante de reconocer. Bueno, no me alcanza el tiempo para resolver un problema de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Les voy a enviar uno ya resuelto al grupo para que lo revisen, cómo se aplica esta ecuación, y vamos a continuar la siguiente semana, ¿ya? Con el avance. Vamos a seguir hablando de la ecuación de Bernoulli. Vamos a hablar de las consecuencias de la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación que tiene como tal un teorema. ¿Ya? De la ecuación de Bernoulli se deduce un teorema. Ahora, hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? Por mi parte, no dice. ¿Ya? ¿Alguien? Perdón, los líquidos que vamos a usar siempre son el agua, ¿no, Liceo? Alguno menos denso que el agua, ¿no? Sí, puede ser, por decirte, alcohol, porque si lo derramas en una superficie inclinada, ves cómo se mueve, ¿no ves? O sea, va drenándose. O sea, su viscosidad también puede ser despreciable, ¿no? O sea, las fricciones por la viscosidad son despreciables. No siempre agua. Les puedo decir, hay un líquido que tiene un peso específico igual a, digamos, 800 newton metro cúbico. Este no es agua, ¿no? Pero este líquido cumple esta condición. Las pérdidas por su viscosidad son despreciables. ¿Ya? Está bien, Lice, gracias. No hay por qué. ¿Hay alguna otra consulta? No hay. A ver, voy a consultar. Kaylee, David, Cristian, Elba, ¿se entiende? La definición conceptual, a eso me refiero, ¿no? ¿Se entiende? Sí, licenciado.
Sí, licenciado, se entiende. Gracias por responder. Sí, listo, entiendo. Ya, gracias. Entonces, con eso concluimos acá, ¿ya? Y será hasta el día lunes. Vamos a continuar con la ecuación general de energías, que no es tan general, van a verlo. ¿Ya? Bueno, el avance de la asignatura hasta acá. Tengan un buen resto del día si no hay más consultas. Será hasta la próxima semana.